Vamos a tener la sexta parte de este largo tema, y creo que va a dar para mucho, de los misterios de Babilonia. Hoy seguiremos con la lectura donde lo dejamos, en ese apasionante libro que nos hace esa descripción tan importante de esos momentos antediluvianos que van a servir para asentar todo lo necesario para comprender qué ocurrió después del diluvio y por qué. Vamos a hablar de los misterios de Babilonia, algo que precisamente, evidentemente, es posterior al diluvio. Ya hemos visto esas extrañas conexiones entre el antes y el después del diluvio, pero aún veremos más cosas. Incluso hoy vamos a ver algo muy importante. Algunas personas nos llegaban a decir, y nos lo han repetido en más de una ocasión varias personas, el nombre del gran engaño está muy equivocado, no deberíais llamaros así. Bueno, nosotros nos hemos puesto el nombre del ministerio del cuarto ángel porque es el mensaje que llevamos. Pero a todo el ciclo de conferencias les llamamos el gran engaño, porque Satanás sabe que es necesario que haya muchos engaños diversos hasta consumarse un gran engaño, que llegue a ese cenit. Bueno, pues vais a ver cómo llamar el gran engaño a esto. Ya lo vimos también en una anterior ocasión, resulta que no ha sido tan casual ni una cosa que nosotros le hubiésemos puesto este nombre porque sí, sino porque Dios había dirigido las cosas para que así fueran. Y hoy vais a daros cuenta una vez más que sigue siendo todo llevado y movido por Dios. Lo que fue en el pasado sigue siendo ahora. Algunos otros nos dicen, vosotros sí que sois el gran engaño, porque anunciáis una fecha para el retorno de Cristo, entre otras cosas y otros disparates. Pues bien, quedaos con lo que os he dicho ahora, porque hoy vamos a ver algo que no os va a dejar indiferentes. Pero antes de nada, me gustaría empezar con una aclaración, que era una nota que venía dada también en la lectura de lo que estuvimos viendo. Está al final del libro, hace referencia a esto en el apéndice, a la página 80, la cual ya estuvimos leyendo, que nos dice en esta nota 1. Aunque no solo la justicia de Dios, sino también su fidelidad a su promesa misericordiosa exigían esto, el tierno amor y la bondad de Jehová se manifestaban en expresiones como estas. Arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. O sea, literalmente, le dolía en su corazón. Por supuesto, una expresión explica la otra. Cuando leemos que Dios se arrepintió, se trata tan solo de un modo humano de hablar, pues como dice Calvino, nada sucede por casualidad o que no se haya previsto. Se evoca el dolor impuesto al amor divino por los pecados de los hombres, y que en las palabras de Calvino, cuando los terribles pecados de los hombres ofenden a Dios, es como si su corazón hubiese quedado herido por un dolor extraordinario. Es una nota del doctor Edersheim. Fijaos una vez más esta explicación. Lo estuvimos diciendo y aquí queda corroborado. Ese
pesar de Dios, de dolerle en su corazón, se manifiesta en esas palabras que podemos transcribir humanamente, como se arrepintió de haber hecho, es por esto. Va mucho más allá de lo que el corazón humano puede llegar a expresar, pero ¿con qué palabras humanas se puede expresar eso? Con el vocabulario que tenemos aquí en la tierra. Pero una vez más, Dios ya sabía que eso pasaría, cómo se iba a arrepentir de algo que Él mismo iba a hacer. Era porque hay toda una explicación lógica a esto, y nuestro lenguaje humano es el que es. Una vez dicho esto, vamos a adentrarnos a proseguir en la lectura donde lo dejamos, y vais a ver hoy cosas sumamente interesantes, que os va a recordar a dos temas que hemos presentado. Los antediluvianos, ya sabéis que fue toda una saga de temas seguidos, pero también a otro, lo que nos quieren ocultar, donde mostramos descubrimientos arqueológicos que no pueden dejarnos nunca indiferentes para nada. Y vais a ver por qué os digo esto. Vamos a empezar. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Interesante esto, ¿eh? El texto bíblico nos lo dice. La tierra era regada ¿de qué modo? Por un vapor que ascendía desde el suelo. No llovía. Por tanto, la gente decía, si no ha llovido nunca, ¿cómo ahora Noé nos dice todo esto? Es una auténtica barbaridad, está fuera de las leyes de la naturaleza. Pues al ver el vapor, tenían claro que no, si no había llovido nunca, ¿cómo iba a llover? Qué absurdo, ¿no? Bueno, fijaos cómo va continuando. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas diciendo, «Hasta aquí vendrás y no pasarás adelante». Es un texto de Job, capítulo 38, versículo 11. No reconocían la mano de Dios, en definitiva, dominando la naturaleza, poniendo las leyes. A medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces habían temblado de temor, comenzaron a tranquilizarse. Fijaos que por un momento hubo personas que ya sentían temor ante el anuncio que Noé les estaba haciendo. Pero va pasando el tiempo, recordemos que son 120 años, el cual Noé les dice, vendrá un diluvio, voy a construir un arca por mandato divino, si entráis ahí seréis salvos y no vais a ser destruidos por corrupción. Y durante un tiempo muchos se lo pensaron, ¿eh? Pero claro, iban pasando los años, no pasaba nada de raro, por tanto, se empezaron a tranquilizar. Y mira qué más nos va diciendo. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Es más, ahora ya muchos no creen ni en Dios. Alegando que si el mensaje de Noé fuese correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso, hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. ¿Entendéis por qué os he dicho eso en la presentación? El mensaje de Noé era considerado un gran engaño. Él denunciaba el gran engaño a su vez, porque no se estaban dando cuenta de cómo Satanás los había entrampado de tan diversos modos. Y resulta que a él mismo le acusan de dar el mensaje con ese título, un gran engaño. ¿No os parece que es una extraña coincidencia? Con los tiempos de ahora me refiero, con el mensaje que estamos presentando. Y me refiero al mensaje de cómo está el mundo y que todo anuncia que el retorno de Cristo es inminente y que Jesús vuelve en 2031, hay una etapa marcada para eso. Noé también la tenía, 120 años y llegaría el diluvio. Y la gente buscando peros. Bueno, pues sigamos porque aún veremos más cosas al respecto.
Demostraron su desdén por la amonestación de Dios haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías, siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al Ser infinito. El mismo paralelismo que ahora. Afirmaban que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. ¿De qué me suena a mí esto? ¿Sabes que si los grandes teólogos no afirman lo mismo que vosotros, es que lo vuestro es mentira? No lo dicen pastores, por tanto, ¿vosotros quiénes sois? Bueno, pues como somos los piltrafillas, dando el mensaje que Dios quiere, la gente no quiere que lo den personas que sean unos don nadies, ¿entendéis? Quieren personas con títulos, con fama, que salgan en Wikipedia, que salgan en no sé dónde. Menos mal que Jesús también buscó discípulos, que en su mayor parte eran gente del vulgo, gente del pueblo, gente llana. En fin, que como siempre hay lo que hay, y las personas para buscar peros se buscarán cualquier excusa, y esta es una que ya no es de ahora, ya lo veis, es de la época de antes del diluvio. Una vez más, los seres humanos, que difícilmente cambiamos. Si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. O sea, habría habido misericordia. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. No quisieron hacer el más mínimo caso. Quisieron seguir con la suya. Desecharon la voz del profeta de Dios. Por tanto, se obstinaron. ¿Podía haber cambio en Dios para que no se produjera el diluvio, como evitó en Nínive la destrucción, porque sí se arrepintieron? Pues no le dieron a Dios otra opción. Lo triste es que ahora va a suceder lo mismo. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Fijaos, hasta el final aún suplicaba a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. O sea, Noé amaba, o porque le ridiculizaban, le insultaban y se mofaban de su mensaje, los odiaba a muerte y quería su destrucción sí o sí. Ya veis, hasta el último momento, él les seguía rogando que entraran al refugio, al arca. No había otra solución. O aceptaban el mensaje y daban el paso, o iban a perecer. Vaya lección de amor la de Noé, vaya lección. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. Qué triste reacción. Noé haciendo todo lo posible por ellos, para que comprendieran, para que se diesen cuenta, y ellos no quisieron. ¿Siguieron con qué? Burla y mofa. Es igual todo lo que Noé pudiese presentar como evidencias. Es igual todo lo que Noé llegara a decir, hacer y ser. Es igual. ¿No pasó lo mismo con Jesús? Aún Jesús mucho más, porque jamás pecó, e hizo todo lo que hizo tan impresionante. ¿Qué no van a hacer también ahora? ¿Os dais cuenta? El paralelismo sigue siempre estando allí. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca.
Se oyó un ruido como el de un fuerte viento y aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que obscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. ¿Os imagináis ver todo esto mientras están mofando y ridiculizando a Noé? Y ver que los animales van andando de dos en dos, entran pacíficamente, de distinta naturaleza, cada uno de distinta especie. No se pelean entre ellos, van entrando agrupaditos en orden y después una bandada de pájaros tremenda que oscurece hasta el cielo, llegados con un fuerte viento. Imaginaos qué revoloteo de alas también debería haber. Y entran en perfecto orden. Bueno, ¿cómo se deberían quedar esa gente? Los que se mofaban. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. ¿Quién era más inteligente, el animal o el hombre? Qué duro, ¿eh? Nos llamamos animales racionales y resulta que racionaron mucho mejor los animales que los hombres. Razonaron. ¿Nos damos cuenta hasta qué punto podemos ser nosotros más animales que ellos? Y hay un animal que se describe muy gráficamente para todo ello, y es burros. Burros. Pero los burros aquí entraron, y los humanos haciendo el burro no quisieron. Y la historia se va a repetir. Dirigidos por santos ángeles, de dos en dos entraron a Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. Es lo que nos dice Génesis 7, versículos 9 y 2, que ya vimos en su momento. Debería ser una escena impresionante. Se deberían quedar anonadados, pues mirad qué sucede. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicasen aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena les produjo solo una impresión pasajera. Lo mismo sucede cuando hemos presentado lo de los temas arqueología, o los temas de profecía, tan claros, todo cumpliéndose al detalle, a la perfección, muestras, pruebas claras de la veracidad de los textos bíblicos. Por un momento, sorpresa, maravilla, pero enseguida, rebote, una vez más, cerrándose a recibir la luz. Y si no se recibe la luz del Espíritu Santo, ya sabemos qué sucede, se va. Y solo otro espíritu domina esas mentes. Se estaban cerrando a la salvación. Sucede lo mismo ahora. Qué triste. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria, y la tierra revestida casi de la belleza del Edén, y ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones, y mediante actos de violencia pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. Fijaos, ¿qué forma de ahuyentar esos temores? Pues más diversiones, cuanto más ruidosas mejor. ¿No está pasando lo mismo ahora? La gente no busca emociones, diversiones que le hagan sentir adrenalina por todos lados, música, ruidos, lo que haga falta. Bueno, pues está pasando lo mismo. Diversiones, excitación continua. Así no piensan en lo otro. Lo desechan, lo aparcan, viven para sí mismos. En verdad no viven para sí, viven para el diablo, pero no se dan ni cuenta. ¿Y qué hicieron además? Más actos de violencia, y así parecían ya traer la despierta ira de Dios. En vez de cambiar, más y más y más. No había forma de cambiar. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Y atención a esto porque es sumamente interesante y evidentemente nos va a marcar la pauta de lo que aconteció después del diluvio. Pero también antes, ya lo veis.
gracias a la influencia de Noé. Por su ejemplo, la bendición llegó a toda su familia. ¿Y qué sucedió con su familia? Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! ¿Recordáis alguna otra escena parecida a esta? Donde, gracias a los padres, los hijos también son salvos, no perecen. ¿Recordáis en Éxodo? Cuando deben marcar el dintel de las puertas los hebreos con la sangre del cordero, para que pasara el ángel exterminador y no entrara en sus hogares y matara a los primogénitos. Los egipcios no quisieron hacer eso. No aceptaban al futuro Mesías, al cual representaba el sacrificio del Cordero Pascual. Y en consecuencia, ¿qué pasó? Murieron sus primogénitos. Ya sabemos toda la historia después. Pero aquí una vez más se repite la historia. Habían pasado bastantes años desde Noé a Moisés, pero los hebreos que hicieron caso, los padres que hicieron caso, salvaron también a sus hijos, porque sus hijos permanecieron con ellos dentro, y esas casas, esos hogares, se convirtieron en esa arca, también simbólicamente. Y en el fondo era lo mismo, la salvación en Cristo, en el rojo de la sangre. El arca calafateada en brea roja, ¿lo recordáis? Simbolizando a Cristo, su muerte por nosotros, su sangre derramada. ¿Y qué hacían ellos con el dintel de las puertas y la sangre del cordero? Lo mismo. Una gran lección. Los padres podemos salvar a los hijos. Los hijos deben dar un paso, por supuesto. Porque si un hijo de los hebreos hubiese salido corriendo de allí y decía que a él eso le importaba un bledo, os imagináis cómo hubiese terminado también, ¿no? Aquí entraron todos al arca. Todos sabían que Noé no mentía, que su padre o su marido, o en este caso el suegro de esas tres nueras, sabían que Noé era un hombre íntegro y que decía la verdad. Y a pesar de lo que ellos pudieran tener en su corazón, entraron porque sabían que Noé no mentía, daba el mensaje de verdad, el de Dios. Primera pista para entender lo que pasó después. Todos entraron para ser salvos, pero ¿todos habían cambiado algo en su corazón? Todo en su momento. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca, y Jehová le cerró la puerta. Versículo 16 de Génesis 7. No es Noé quien cierra la puerta a través de un sistema automático, no. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. Una nube de gloria. ¿Recordáis cuando aparece también una nube de gloria en la época de Moisés? Santuario, la nube de gloria, algo divino, y que hace, una vez más, que todo esté en su sitio, marcando pautas. La maciza puerta, que no podían cerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. ¿Cómo se deberían quedar la gente al ver eso, Noé quedó adentro, y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. Vaya situación, 8 personas dentro y el resto del mundo fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Y mirad ahora qué lección. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Algunos piensan, bueno, si viene en 2031 ya veremos si es verdad, pero si es verdad, un poco tiempo antes ya me pondré a tono con Dios por si acaso.
Pero ¿no sabéis que la puerta de misericordia, el tiempo de gracia para la salvación se va a cerrar antes? Jesús vendrá después, no sucede todo instantáneamente. ¿Y tú sabrás cuándo se ha cerrado esa misericordia para ti? ¿Sabes si ya podrás reaccionar a tiempo? Pues lo mismo va a suceder. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que pocos van a ser salvos de los vivos. Pocos entrarán en ese pacto con Dios, aceptando el sacrificio de Cristo por ellos, aceptando su mensaje de salvación para el final y esperando el regreso de Cristo. Fieles, sin claudicar. Y el resto del mundo va a perecer. Hago un paréntesis para una vez más recordar, hubo otras personas que estuvieron con Noé prácticamente hasta el fin, dando el mensaje de salvación, pero Dios en su misericordia los llevó al descanso antes del diluvio. Lo mismo va a acontecer en las escenas finales de esta tierra. Quedarán 144.000 vivos, santos. No van a ver la muerte, no pasarán por ella. El resto de auténticos cristianos que sigan fieles a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, van a morir. De un modo u otro van a morir. Pero van a ser salvos después. Pero el resto del mundo va a perecer. Y somos 7.000 millones de personas en este mundo. Ya sabemos que antes van a haber también grandes muertes, Millones de muertos habrán por guerras y otras desgracias. Y va a ser antes de todo esto. El texto nos sigue diciendo: entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. ¿Sabéis qué quiere decir esto? En el momento en que se cierra la puerta de la misericordia para que puedan cambiar y ser salvos, van a ser como demonios, porque el Espíritu Santo ya se habrá retirado de cada uno de ellos. Como demonios. ¿Y os imagináis lo que querrán hacer como demonios? Sobre todo contra el pueblo de Dios. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios. Pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Aquí ya no podrán ser muertos. Los que estén vivos en ese momento seguirán vivos hasta el fin. Hablo de los del pueblo de Dios. Las plagas empezarán a caer. Y las plagas irán afectando a los perseguidores, a los que quieren destruir al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios será preservado de esa muerte. Y mirad ahora qué comparativa. Durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Qué interesante, Entra y durante 7 días él y su familia están dentro del arca. No hay el más mínimo cambio de nada, ni una nube. Habría tempestad inimaginable. ¿Os imagináis la reacción de la gente con Noé durante esos 7 días? Y que el Espíritu Santo evidentemente no podía trabajar en esas personas para nada. Y eran como demonios. ¿Os imagináis su reacción? Lo mismo va a acontecer al fin, Durante ese tiempo se probó su fe. También ellos tuvieron que probar su fe. Pasaron por lo que es conocido como la angustia de Jacob, que también pasará al final el pueblo de Dios. Si no sabéis lo que es la angustia de Jacob, mirad la historia de Jacob con su hermano Esaú, en el momento ya prácticamente del fin de toda esa historia. Y veréis cómo él estaba sufriendo por saber si Dios los había perdonado, a ese caso a Jacob, y luchó y venció. Con el mismo Cristo, luchó y venció. ¿Y qué va a pasar con estos? Los salvos del fin, lo mismo. Pensarán si han sido perdonados por Dios, si todo lo que han pasado hasta ese entonces habrá valido la pena o no, porque no han sido perdonados por el Señor. Ese pecado que aún recuerdan, ese otro. Pero todos al final van a superarlo. Todos al final van a caer rendidos a los pies de Cristo y habrán vencido. Dios habrá tenido misericordia de ellos y los va a salvar. Pero ¿y los otros?
Mirad cómo va continuando. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Había una aparente tardanza. Y claro, ya está, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Por tanto, un error de Noé. Noé había dicho el día exacto en que iba a caer el diluvio, dijo 120 años. No terminó de puntualizar exactamente el día. Pero iba pasando ese tiempo y, bueno, no está sucediendo nada. Estos 7 días que están por allí, pululando, no sucede nada. Por tanto, ya está. No estaba en error. Imaginaos qué alivio para ellos, ¿eh? Pero momentáneo. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías. Y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. O sea, también se mofaron de las evidencias que habían visto. O sea, hasta el límite de los límites, así que hicieron aún más maldad. Moral ya ninguna. 0. ¿Pero se conformaron solo con esto? Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes, con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Una audacia violenta. ¿Qué deberían hacerle al arca? Porque a ellos ya no les podían hacer nada, estaban cerrados dentro. Pero ¿os imagináis la de voces, lo que llegarían a exclamar con tal rabia, ridiculizándolos, y la agresión hacia el arca, porque evidentemente a ellos no los podían llegar a tocar? Hasta este punto llegaron, ¿eh? Pero ¿qué sucede después? Pero al 8º día obscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Ya se deberían ver muertos. Se deberían dar cuenta que Noé no había mentido. Terror, sabían que se iban a perder. ¿Os imagináis qué angustia deberían vivir? Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? Aún se preguntaban, ¿será posible eso? Cuando ya estaba empezando a pasar, aún deberían tener la esperanza de que, bueno, todo se va a detener. El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es lo que dice el versículo 11. Por tanto, agua desde arriba y agua desde abajo. Todo confluía. ¿Os habéis fijado? Empieza todo de un modo suave, pero rápidamente se va acrecentando. No es que empieza el diluvio ¡buah!, de golpe. La gente aún les dio el tiempo para pensar, incluso en esos momentos. ¿Qué va a suceder al fin de los días? Lo mismo. Pero ¿sabéis? Aún habrá más. Recordad que habrá una tercera venida de Cristo, después de los 1000 años en el cielo. En 3031 habrá la destrucción final de los impíos en la segunda resurrección, la de los no salvos, donde van a perecer con Satanás y sus ángeles. Pero durante un tiempo, antes no vayan a atacar a la nueva Jerusalén, donde estarán los santos de Dios y el trono de Dios con ellos, durante un tiempo también estarán preparando todos los artilugios posibles. Todos irán a atacar, pero algo los va a frenar, porque algo verán en el cielo que les hará cambiar de opinión, pero su corazón no va a cambiar, y entonces les vendrá la destrucción. Si no sabéis de qué va eso, mirad los estudios bíblicos que hemos presentado en nuestra web oficial del Gran Engaño.
el apartado para estudios bíblicos. Vais a encontrar cómo la Biblia nos describe todo eso. Y por desgracia, es lo más mal interpretado dentro del mundo cristiano, sea católico, sea protestante u ortodoxo. Por desgracia. Y mira que los textos son claros, ¿eh? El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. ¿Habéis estado alguna vez en una gran catarata? Pues imaginaos cómo debería ser que todo el cielo se convirtiera como gran catarata. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Y aquí hay una nota: cada 100 pies equivalen a 30 metros y medio. Centenares de pies. ¿Os imagináis a qué altura, a cuántos metros se elevaban esas rocas que salían despedidas desde la tierra? ¿Y os imagináis qué impacto deberían producir al caer? Cuando se habla tanto de meteoritos que si llegan a impactar en la Tierra y son de ciertas medidas podían ser catastróficos, imaginaos a centenares también de piedras o miles que deberían salir, el gran impacto al caer sobre la Tierra. Por tanto, no solo era agua, había algo más, pero vamos a ver más detalles aún. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos, sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas donde habían colocado sus ídolos. Atención a esto, ya tenían ídolos, como después del diluvio volvieron a ver ídolos. ¿Vais cogiendo el por qué estamos presentando todo lo de antes del diluvio para comprender lo de después? ¿Quién pasó todo ese conocimiento a después? Fueron destruidos por los rayos. También hubo rayos. Y destruyeron a esos ídolos, y destruyeron toda la obra que habían hecho, grandes edificios, grandes cosas impresionantes, que nosotros jamás llegaremos a hacer. ¿Pero qué más sucedió? Mirad qué nos dice. Y sus escombros fueron diseminados, esparcidos. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos, y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Ya hacían sacrificios humanos. Sacrificios humanos. ¿Y creéis que esto es algo solo del postdiluvio? Ya sucedía antes del diluvio. La historia se volvió a repetir. ¿Y a quién se le ocurrió la magnífica, entre comillas, idea de volver a hacer sacrificios humanos después del diluvio? ¿A quién eran sacrificados esos humanos? A los ídolos. Lo mismo que después del diluvio. Antes, después, lo mismo. Si no entendemos lo de antes, no entenderemos lo de después, de dónde puede surgir. Bueno, pues aún hay más. Mirad qué nos dice aquí. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. ¿Os imaginaos el caos absoluto? Es algo que debería ser terrible por todos lados. Pero los altares destruidos. ¿Y por qué eso? Porque era voluntad divina que hubiese toda esa situación de corrupción, de sacrificios humanos, incluso a ídolos, que evidentemente, ¿quiénes eran esos ídolos? ¿A quién le estaban rindiendo culto? Ya lo vimos, a sus dioses imaginarios, que en definitiva no era otra cosa que al mismo diablo. Para variar, Y todo queda destruido. Todos salían lanzados por diferentes direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad,
Podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Qué impresionante, un ser espiritual, y ante todo ese revuelo temía hasta por su vida. Qué extraña materia es la de los ángeles, que hasta en una situación así, un ángel de tal poder como Lucifer, como Satanás, era capaz de temer por su existencia. Hay cosas que se nos escapan, no podemos llegar a entender. Pronto lo sabremos, Dios nos dirá cosas, por supuesto, en su momento. Pero esto no deja de sorprendernos. Hasta Satanás temía por su propia existencia en esos momentos. Bueno, ¿y cómo va a ser destruido Satanás? ¿Es un ser espiritual? Sí. ¿Y no va a ser destruido por algo que no va a ser agua? Va a ser fuego y azufre. Por tanto, hay algo en esa materia espiritual distinta a la nuestra que también puede sufrir consecuencias, hasta el exterminio. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Esto es lo que él quería, más rebeldes contra el trono de Dios, que hicieran las 1001 abominaciones. Todo eso a él ya le iba bien, y eran sus súbditos, una raza de gigantes sus súbditos, con ese enorme poder que tenían también. Recordemos que fueron hechos poco menores que los ángeles, El hombre fue hecho así, en un inicio en la creación. Estos eran antediluvianos, acabados de salir de la mano de Dios prácticamente aún. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Impresionante, el mismo Satanás, siendo capaz de lanzar maldiciones contra Dios y culparlo de injusticia y de crueldad, cuando él había propiciado todo eso, haciendo de los hombres unos auténticos animales salvajes. Demonios, capaz de matarse unos a otros como si nada. Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios y si hubiesen podido le habrían arrojado del trono de su poder. La misma reacción, Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca implorando que les permitieran entrar. No sé si os lo habéis fijado en la portada que hemos presentado del tema de hoy. Gente entre las aguas, nadando como podía, cerca de la puerta, suplicando la entrada. Pero la puerta ya no se podía abrir. La puerta había sido sellada por el mismo Dios. Blasfemias por un lado, ganas de piedad por el otro, pero ya nada iba a cambiar. Pero sus súplicas fueron vanas. Sus súplicas fueron vanas. ¿Y sabéis que lo mismo va a suceder al fin de los tiempos? Antes de la segunda venida de Jesús, cuando vean que todo ya es inminente, que está encima de ellos, ¿van a hacer exactamente lo mismo? Siempre se repite la historia, como en los días de Noé. Recordad las palabras de Jesús. Su conciencia despertó, por fin, y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas. ¿Y por qué no escuchaba sus súplicas? ¿Era injusto Dios? ¿Era malo? ¿Deseaba asesinar a la gente? Su corazón ya no iba a cambiar. Estaban reaccionando así porque se veían muertos. Reconocían al Dios tal cual es. Pero si Dios los hubiese salvado, hubiesen vuelto a las mismas. Su corazón ya no podía cambiar. Por tanto, ellos mismos se habían sentenciado. Y el juicio era justo. ¿Qué hubiesen hecho tiempo después? Si Dios les permite que sigan vivos, hubiesen acabado con el pueblo de Dios totalmente. El linaje, para que llegara Cristo,
hubiese desaparecido de la faz de la tierra y ninguno tendríamos salvación. ¿Os habíais planteado esto en la perspectiva del diluvio? En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. ¿Y qué va a pasar ahora al fin de los tiempos? La ley de Dios una vez más está siendo transgredida. Hay gente que adora ídolos, sí, incluso llamándose cristianos, se postran ante estatuitas. Incluso los cristianos, digo, algunos de ellos, cuando el mandamiento lo prohíbe totalmente. El de Éxodo 20, por supuesto, no el del catecismo, me refiero como no a los católicos. Pero para católicos y protestantes, sean del tipo que sean, hay otro mandamiento que no quieren saber nada de él y ponen todos los peros posibles para no aceptar guardarlo. El mandato divino de guardar el cuarto mandamiento, el sábado, como día santo, el séptimo día de la semana, el día consagrado para Dios, para que reposemos, para que crezcamos con Él, para que nos hermanemos. Y todo esto está siendo pisoteado, con 1001 excusas, que saben que son excusas. Hay personas que no tienen ni idea aún de esta verdad, pero cuando la conozcan también deberán despertar y posicionarse. Pero lo mismo, se van a dar cuenta al final, los que hayan querido seguir transgrediendo la ley de Dios, que ellos mismos van a ocasionar su ruina. La historia se va a repetir, porque en esos momentos nadie va a poner, es que yo pensaba, yo creía, le dirán a Dios. Historias. Pero si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. No solo se trata de arrepentirse, también de sentir el que repugnancia hacia el mal. Hasta que no seamos así, mal vamos. Habrían vuelto a su desafío contra el cielo si se les hubiese librado del castigo. Así también cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, fijaos, diluvio, pero no de agua, de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado, en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo, de los antediluvianos, y van a perecer por no querer escuchar la voz de Dios, por no querer seguir sus mandatos, por poner peros para vivir su vida y no la vida que Dios quiere. Prefieren seguir los mandatos de Satanás, aunque se hagan pasar algunos por cristianos, pero por dentro están podridos. Algunos, en su desesperación, trataron de romper el arca para entrar en ella, pero su firme estructura soportó todos estos intentos. Vaya desesperación, ¿eh? Y ya vimos, si era casi como piedra, ¿cómo iban a poder reventarla? ¿Con qué? Si ya estaban en medio de diluvio y flotando. ¿A cabezazos? Desesperados estaban. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por las embravecidas aguas o por los choques con las rocas y los árboles. Porque claro, imaginaos todo eso que era arrancado y flotaba y salía despedido por todos lados, los que se agarraban al arca donde podían, ya veis cómo terminaban. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos sin misericordias y una ola la arrojaba a la otra. ¡Qué escena! Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Hasta dentro del arca sentían ese miedo por lo que estaba pasando. Evidentemente el arca, ¿cómo debería ir de un lado para otro? Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerla.
Imaginaos, hasta los ángeles tuvieron que ser enviados para protegerla. ¿Cómo debería ser toda esa destrucción? Los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres, como si esperasen ayuda de ellos. Atención a la descripción que nos va a hacer ahora, porque entenderéis por qué os decía que cuando presentamos lo que nos quiere ocultar, tiene mucho que ver con esto. Algunas personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. Se ataban a animales poderosos en sus lomos. ¿Y qué mostramos? ¿Lo recordáis? Mostramos también imágenes donde seres humanos estaban montados sobre dinosaurios. Y mostramos también pisadas. Fijaos que aquí nos dice que esos animales, buscando salvar su vida, unos se dirigían hacia los humanos y después, ¿qué hacían? Subían hacia los picos más altos que había en ese entonces, que no eran como ahora, para escapar de las crecientes aguas. Y la gente atada a ellos para poder ser salvos. ¿Y qué iba a pasar? Pues antes de continuar me gustaría que recordarais algo que también intentaré mostraros. Cuando estuve en la zona argentina de la Patagonia, allí me llevaron a ver precisamente varios museos donde hay muchísimos hallazgos de dinosaurios, algunos de ellos son asombrosos, pero había lugares donde las pisadas de dinosaurio eran clarísimas. Y había pasado algo sumamente interesante. En una zona se había hecho una presa, como un lago artificial enorme, para suplir la necesidad de agua de los lugareños y demás. Antes no existía eso. Pero curiosamente, el agua que hay ahora llega hasta un cierto punto, hasta un cierto nivel. Y justo después del agua hay aún grabadas en la roca pisadas de dinosaurio, de esos de 3 patas así, o 3 dedos. Y se ven curiosamente que todas se dirigen hacia un punto, y eso puede filmarlo. ¿Y sabéis hacia qué punto era? No era hacia abajo, hacia lo que sería el agua. Porque claro, piensas, si en ese entonces hubo el diluvio, el agua iba subiendo en esta proporción, en la misma que ahora se ve, y evidentemente fue creciendo aún más. ¿Hacia dónde iban los animales? ¿De cabezas al agua? Evidentemente huirían hacia lo más alto que habría allí. ¿Y sabéis lo más alto que había allí? Eran unas montañitas que, bueno, no se puede decir que sean grandes cumbres, ni muchísimo menos, colinas. Y las pisadas iban todas en esa dirección. Y también, ¿sabéis? Es curioso, porque pude mostrar también, lo que nos quieren ocultar, cómo había pisada de hombre y dinosaurio, una sobre la otra. ¿Os imagináis cuándo sucedió eso, en qué momentos, y que después todo quedó petrificado porque además estaba pasando algo que hacía subir la temperatura del agua y mucho? En todas partes no, evidentemente, si no, no hubiese quedado ni un pez. Pero hubo zonas donde las cosas sucedieron totalmente así, y todo quedó petrificado. En un momento, todo se regiró, pero aún Dios ha preservado que haya cosas que sigan estando para que la gente vea las evidencias, que esto no es un mito como tantos nos quieren mostrar, porque en la teoría de la evolución no les cuadra que los hombres y los dinosaurios convivieran, y no les cuadra para nada, ni quieren, que Dios fuera el creador de todo y que hiciese la semana en 7 días como la que tenemos ahora, y tener que aceptar el sábado como día de reposo, porque nuestro creador nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Y con la semana nos daba también una lección. Un día igual a 1000 años. Y en Génesis 1:1, con las letras hebreas, y ya lo mostramos, se llega a la conclusión que habría
por la cuestión numérica, 6000 años, y que vendría Cristo. Por tanto, es normal que Satanás quiera que todo esto sea confundido y que la teoría de la evolución, cuando hay piezas que no le cuadran, al cajón desastre, cerrado. ¿Para qué? No sirve esto, está fuera de lugar, son objetos fuera de lo que ellos dicen que puede ser. Por tanto, como no se entiende, se aparca y fuera. Y claro, si se dice que eso es verdad y se muestra, evidentemente toda la teoría se les va en nada. Y por eso continuamente van sacando teoría tras teoría, una tras otra. Y la gente que quiere ser intelectual acepta lo que le dicen como misa absoluta, como si fuera la propia Biblia. Pues no, señores, esa es una falsedad absoluta. Y la verdad la hemos presentado y la hemos demostrado. Pero aún hay tantos que prefieren seguir en el error, porque no quieren aceptar que deben cambiar sus vidas, que deben ser como Dios quiere, porque es lo mejor para ellos y para el mundo entero y para el universo. Pero es preferible seguir como Satanás, ¿verdad? Qué triste. Ni ante las evidencias muchos reaccionan. Pero gracias a Dios aún hay algunos, y por eso el Señor lo ha permitido, que reaccionen al ver lo que hay. Y se convierten al Señor, gente incluso atea, que ya ven que les han engañado, que hay cosas que no cuadran. Gracias a Dios que ha preservado muchas cosas para que sean la evidencia que el relato bíblico es cierto y que si hubo una destrucción, habrá otra y se acerca con pasos agigantados. Y Dios quiere la salvación de todos. Lástima que todos no quieran su salvación, la de ellos mismos. En muchos lugares podía verse a hombres y animales que luchaban por asentar pie en un mismo sitio hasta que al fin unos y otros eran barridos por la furia de los elementos. Y esto es lo que me recordó aún con más claridad, esa pisada que hay en ese museo en Texas, donde se ve la pisada del hombre y del animal, una sobre otra, cruzándose, no tapándola del todo, pero ya veis, asentar pie en un mismo sitio. Es impresionante cuando leí estas palabras de nuevo, recordar lo que ellos tienen allí, que algunos dicen, eso es falsificado, pues que vayan al río, que está muy cerca de donde está el museo y aún se ven las pisadas de los dinosaurios allí. Yo mismo pude filmar, incluso alguna pisada humana, con un tipo de calzado, como si fuera de niño. Aún están ahí. Y el lenguaje mentía, ¿no? La Biblia mentía, ¿no? O aceptamos la verdad o nos vamos a perder. El mensaje sigue siendo contundente. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. Mira, entonces se acabó el ridículo y la mofa ya. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera a deparar la oportunidad que habían menospreciado? ¿Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de labios de Noé? Querían eso. Pero ya no habían de oír la dulce voz de misericordia. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Y hemos visto el porqué. Si hubiesen seguido, no se hubiesen arrepentido y hubiesen exterminado a los que aún eran pueblo de Dios. Y el Mesías no hubiese nacido posteriormente a lo largo de los años. No habría salvación para nadie. Justicia se tuvo que aplicar. Por amor. Cuesta entender a muchos esto, Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las obscuras profundidades. Todos terminaron así. Por la palabra de Dios,
El mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y esta es la comparativa que nos hace el apóstol Pedro en su epístola, en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y curiosamente, justo allí, en ese contexto es cuando nos habla de un día 1000 años un día. Hermanos, mas vosotros no ignoréis esto, nos dice. Y nos lleva a la comparativa del diluvio con el fin, y nos hace esa advertencia tan clara. ¿Y aún no queréis creer que los 6000 años son realmente 6000 años y regresa Cristo? 6000 años desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Jesús. Y eso se produce en 2031. Nos hemos hartado de demostrarlo. Os estamos advirtiendo continuamente y aún queréis negar la verdad. Preferís acabar así. Y lo peor es que esa perdición será por siempre. Otra tempestad se aproxima ahora. Otra tempestad se aproxima ahora. Y ya veis, no va a ser agua, va a ser fuego. En la segunda venida de Jesús, por su gloria, va a ser todo destruido con fuego. ¿Y creéis que no debemos seguir dando el mensaje para que muchos puedan ser salvos, a pesar de las burlas, mofas, que nos comparen y nos digan lo que quieran? Se les han acabado ya los adjetivos. Personalmente me han dicho, yo creo que ya todo, que soy el mismo Satanás, el anticristo, el enviado de Satanás, las 1001 cosas, que si soy masón, jesuita y no sé cuántas tonterías más. Todo por no querer aceptar el mensaje que Dios sigue enviando para salvación. Pensároslo. Quedan 13 años. En 2031 regresa nuestro Señor en la fiesta de tabernáculos en otoño. ¿Queréis ser salvos? ¿A qué esperáis? Nos lo estamos jugando todo. Hagamos todo lo posible para que este mensaje llegue a muchos, a todo el mundo, en sus idiomas, para que puedan despertar y se den cuenta de que hay una verdad, y es esta. Que Dios os bendiga.